Taulichusco y la Huanca de Lima. ¿Sabes quién fue Taulichusco? Taulichusco fue el curaca que administraba parte del Valle del Rímac, llamado también el Viejo por su avanzada edad, que vivió a mediados del siglo XVI. Según el historiador Raúl Porras Barrenechea, el cacique de Lima era Taulichusco, señor principal del valle en tiempo de Huayna Cápac. Un proceso judicial de la época revela las condiciones y extensión de su poder. Taulichusco, según los testigos indios, era yanacona y criado de Mama Vilo, mujer de Huayna Cápac, y proveía los tributos que se enviaban al Inca y lo que éste mandaba. Un hermano de Taulichusco, llamado Caxapaxa, era también criado de Huayna Cápac y andaba siempre con el Inca en la corte. No obstante, estando bajo la autoridad del Inca y su protección, debían enfrentarse a los caciques aucas, vecinos y rivales. Uno de estos caciques era llamado Coli. Taulichusco fue quien recibió a Pizarro, aunque no gobernaba por su avanzada edad. En los años siguientes su hijo Huachinamo asumió el curacazgo, presentándose siempre ante los españoles con un gran número de indios a su servicio. A Huachinamo le sucedió su hermano, don Gonzalo, quien vivía en el pueblo de La Magdalena y reemplazó a Limatambo. ¿Cómo era Lima a la llegada de los españoles? Hay un capítulo importante que narra Barrenechea. El cacique don Gonzalo pidió que declarasen los testigos sobre el hecho de que, al entrar los españoles en el Valle de Lima, había muchas chacras y heredades de los indios y en ellos muchas arboledas frutales, guayabos, lúcumas, pacaes y otras frutas, y que todos los frutales fueron derribados para que construyan sus casas los españoles y también los tiros de arcabuz. Pedro de Alconchel, el trompeta de Pizarro en Vilcaconga, declara que había muchos árboles frutales de guayos, guayabos, lúcumos y otras frutas, asimismo camotales de donde cogían sus comidas. El cronista Fray Gaspar de Carvajal, que acompañó a Francisco de Orellana en el descubrimiento del Amazonas, dice que cuando llegó a Lima describió lo siguiente: había montes de arboledas y así lo era el sitio de esta ciudad. Y si iban los españoles 2 leguas sin que les diese sol, y todos estos árboles eran frutales, y ahora se ve que no hay ninguno. Hecho curioso, Inés de Yupanqui y Taulichusco. Existe un hecho interesante en la historia de Lima. Se dice que doña Inés Yupanqui, la esposa de Pizarro y hermana de Atahualpa, fue testigo y recuerda un diálogo entre Pizarro y Taulichusco. Él protestó ante el gobernador porque le estaban quitando sus tierras y decía: ¿a dónde van a sembrar mis indios? Si me quitan las tierras, se me irán. El marqués le respondió que no había espacio para poblar la ciudad. ¿Cuál era la extensión del cacicazgo de Lima? El territorio del cacicazgo de Lima era relativamente pequeño. No incluía áreas como Carabayón y Surco, que tenían sus propios líderes, ni el santuario de Pachacamac. Su dominio se extendía por el Valle de Lima, desde el puerto de Maranga, también conocido como Pitipiti y precursor del Callao, en el norte, hasta el punto donde el camino del Inca llegaba al Valle de Chillón. Al sur, llegaba hasta Armendáriz, donde limitaba con las tierras del cacique de Surco, Trianchumbi. Hacia el interior, su alcance llegaba probablemente hasta los pequeños poblados de Late, Uruchuco, Pariache y Huanchihuaylás, que se encuentran en la sierra. Taulichusco finalmente decidió ceder sus tierras a los españoles debido a que la ciudad crecía vertiginosamente y se trasladó a lo que hoy se conoce como San Miguel y Magdalena Vieja. Por solicitud de Carlos I y su madre, la reina Juana, se funda la ciudad de Lima el 18 de enero de 1535, dándole el nombre de Ciudad de los Reyes. Lima se estableció como la capital del Virreinato del Perú y se convirtió en el principal centro administrativo y comercial de América del Sur durante la época colonial. El licenciado Alberto Oviedo, especialista en turismo de la Subgerencia de Turismo de la Municipalidad de Lima, menciona que es así como fueron abarcando varios espacios. Se construye la casa de Pizarro sobre la edificación de Taulichusco, que tenía una visión privilegiada del valle. Y el lugar empezó a ser llamado Casa del Gobernador o Casa de Pizarro. Se construye la primera iglesia, la Catedral de Lima, y también el primer cabildo de la ciudad, que es el actual Palacio Municipal, y que cumplía la misma función que la Casa de Pizarro, que era la administración de la ciudad. Esas dos instituciones, tanto religiosa como política, las tenía cerca de su casa, que era Palacio de Gobierno. La ubicación de la Plaza Mayor se mantuvo sin cambios, ya que este lugar era considerado estratégico para supervisar los canales de riego y los caminos incas. Las construcciones existentes del cacicazgo de Lima. En el sector de Maranga estaba el pueblo de Lima, que tenía una extensión de media legua y se hallaba junto a la huaca o templo del dios Rímac, era el oráculo de la región. Dice el padre Calancha, desde Limatambo a Maranga, había una serie de enterramientos, casas o palacios, uno del rey Inca, la huaca de Mateo Salado y otro del cacique del pueblo y los demás de caciques ricos. Testamento de Gonzalo Taulichusco. También existe un hecho histórico interesante respecto al testamento de Taulichusco, donde se comprueba la aceptación de la doctrina cristiana y encomienda su alma a Dios. El curaca Gonzalo Taulichusco, en 1562 pidió un hábito de fraile y explicó el porqué. Sea sepultado en la capilla mayor de la iglesia de la Magdalena y que el día de su enterramiento le pongan el hábito de San Franco.
Para ganar la indulgencia que ganan los que con él se entierran, testamento de Gonzalo Taulichusco, 1565, 1962, 269. La piedra o huanca de Taulichusco. ¿Qué es una huanca y qué simboliza? Huanca o piedra vertical es un objeto que, más allá de su aspecto físico, posee un fuerte simbolismo espiritual y cultural dentro de las tradiciones andinas. Este monolito se levanta o está plantado sobre el terreno, colocado adrede, trabajándolo y dándole una forma prismática y monumental. Pueden simbolizar la conexión con los ancestros, la tierra y los dioses, representando a veces a los apus, deidades de las montañas, o actuando como puntos de referencia para la comunidad. Estas piedras también eran utilizadas en algunos casos como marcos de rituales, especialmente en lo que respecta a ofrendas o ceremonias para la protección, la fertilidad o la cosecha. En 1985, el alcalde Alfonso Barrantes inauguró un monumento en reconocimiento a Taulichusco, el curaca que administró el Valle de Lima, y recibió a Pizarro, como último de sus gobernantes nativos. Ubicado en el centro del pasaje Santa Rosa en el cercado de Lima, con una piedra basal andina. Esta roca pesa 14 toneladas, este enorme monolito fue trasladada desde la Pampa de Amancaes hasta el pasaje Santa Rosa en aquel año. Hace 2 semanas, la piedra fue trasladada a un lugar más próximo a la Plaza de Armas. En conmemoración del 490 aniversario de la fundación de Lima, la comuna capitalina tomó la decisión de reubicar la estatua de Francisco Pizarro, trasladándola del Parque de la Muralla al pasaje Santa Rosa. Asimismo, la histórica huanca de Taulichusco, una piedra emblemática, fue situada junto al Palacio de Gobierno. Este cambio se llevó a cabo bajo la premisa de que ambas representaciones son símbolos clave de los dos pilares que forjaron nuestra identidad nacional, las culturas incaica y española. Los estudios etnohistóricos sobre los Andes suelen basarse en fuentes producidas mayoritariamente por los colonizadores españoles. Esto hace que la reconstrucción del mundo indígena a partir de estas fuentes sea un desafío, ya que están influenciadas por la visión, criterios e idiosincrasia de quienes las crearon. Por lo que debemos seguir investigando, indagando y descubriendo la verdadera historia del Perú. Si este video te ha interesado, no olvides darle un me gusta, activar la campanita para recibir notificaciones, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para disfrutar de más contenido fascinante. Muchas gracias y bendiciones.